Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a la plataforma de un curso de Milagros Universal, un portal de luz, un espacio de transformación interior, dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países que somos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar de este instante santo. Les acompañamos en el soporte técnico Marlene Asprilla desde Quibdó, Colombia. Gracias, Marlene, que nos estará ayudando en la transmisión y por los momentos en el Zoom. Y quien les habla, Dinora López, desde San Antonio, Texas. Seré su anfitrión de sala. Hoy continuamos con nuestro espacio de lectura-enseñanza. Y en manos de un maestro, lo estamos leyendo de manera ordenada y continua. A través de la guía de nuestro hermano mayor Jesús, en este espacio de hora y media, lo tendremos todos los martes a las 10 de la mañana y todos los jueves a las 7 de la noche, hora Colombia. Recuerda, si no lo puedes ver completo o no llegas a verlo en este instante porque se te fue la electricidad, puedes verlo en diferido por YouTube. Bueno, le damos la bienvenida a Catalina Díaz. Gracias, Cata, por estar aquí. Ella está en Bogotá, Colombia, y hoy tendremos la lectura. Continuaremos con el capítulo 2 en su sección número 8, el significado del juicio final. Gracias, Cata. Puedes iniciar. Gracias, Medino, gracias, Marlencita, y todos los que se unen acá a este espacio tan hermoso para vivir realmente las enseñanzas de un curso de milagros y seguir el texto, que también es súper importante porque si bien el libro de ejercicios es lo que nos da el entrenamiento mental, que es el objetivo del curso, ¿no? Invertir ese sistema de pensamiento del efecto a la causa. eh, el texto nos da como ese cimiento que es indispensable también para que entendamos y más que entender, aplicar las enseñanzas del curso de milagros. Este es como todo el contexto que nos da Jesús. Y antes de empezar, como siempre, quiero que nos pongamos en manos de esa mente recta, que activemos esa mente recta en nosotros, porque es una decisión. Sintonizarnos en esa mente recta es una decisión que ahora sabemos que podemos hacer y de manera consciente. Entonces, de esa forma, activemos esa mente recta que le llamamos Espíritu Santo, Maestro Interno. Cerremos los ojos, respiremos profundo, lleva la atención a tu corazón. Imagina que te estás viendo frente a un espejo y ves que en el centro de tu pecho hay una chispita de luz. Esa chispita de luz es esa esencia divina, esa esencia de amor. Y con tu respiración, con tu intención y tu elección, se empieza a extender y te envuelve como en una burbuja de luz. Te envuelve el lugar en el que te encuentras en este momento, la ciudad en la que estás, el país, el continente, el planeta y todo el universo, porque esa luz es infinita. Y así nos conectamos con esa mente unificada de amor y le damos lectura. Le damos inicio a la lectura de este apartado 8 del segundo capítulo de Un Curso de Milagros. Es importante que cuando vayamos a empezar la lectura, o al menos para mí, hacer esta sintonización.
para no leer el curso con el ego, porque el ego siempre nos va a tratar como de justificar o a juzgar ciertas partes, va a tratar de racionalizarlo y el curso no es racionalizable porque como muchos maestros comparten, no es de este mundo, no es de la mente que fabricó este mundo. Entonces, dicho esto, hablamos del significado del juicio final. Creo que esta es una frase que hemos oído muchísimo, que Dios viene a juzgar a los vivos y a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos dice Jesús y por qué es tan importante el tema de los juicios y del juicio final. Porque no solo en este apartado, creo que en todos nos habla del juicio. Nos habla que este mundo se sostiene es gracias a nuestros juicios. Y para liberarnos de este mundo, como dice una de las lecciones, que puedo escaparme de este mundo solo liberando mis pensamientos de ataque. ¿Y cuáles son esos pensamientos de ataque? Mis juicios. Porque cuando juzgo algo necesariamente lo estoy comparando, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Primer párrafo. Como quiero llevar esta sesión es leer todo este apartado 8 y luego ir desglosando párrafo por párrafo y vamos a leer otras partecitas del curso que apoyan esta idea, ¿vale? Entonces, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación, puesto que la capacidad de crear reside en la mente. Todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación.
Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrían sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo lo contempló, lo que había creado y vio que era bueno. A partir de allí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarían de existir. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar este juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Ay, respiremos profundo. Y vamos a ver qué nos quiere decir párrafo por párrafo este apartado. Una de las maneras que puedes corregir la confusión entre magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De hecho, se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. ¿Qué nos quiere decir acá? Que nuestra mente empezó a pensar algo que Dios nunca pensó. Y como veíamos en el apartado anterior, apartados anteriores, ahorita se me vuela, se crea esta mentalidad ego en la primera parte del capítulo 2. Dice, primero, crees que la mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Y cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación.
Esas son las 4 razones por las que estamos experimentando este mundo de separación, pérdida, escasez y muerte, ¿no? ¿Y qué son sino juicios ante la creación de Dios? Lo que dio lugar a este mundo fabricado por el ego. Lo que Dios creó eterno, el ego lo hace limitado en el tiempo y en el espacio. ¿Mm? Lo limita por la muerte, lo hace separado, lo limita en formas. ¿Por qué? Porque creímos, o la mente ego creyó, se metió esa pequeña loca idea, que podíamos hacer algo mejor o diferente a lo que Dios creó, que lo que Dios creó era deficiente. Esto ya es un juicio que nosotros nos creímos, y eso es lo que da lugar a este mundo. Y al creer en un mundo de separación, como nos dice en este primer párrafo, es lo que hace la clara diferencia entre la magia y los milagros. La magia es una solución buscada de algo aparentemente externo a nosotros. El milagro es una extensión de mi verdad, por ende una sanación en mi mente. ¿Mm? Entonces, como el mundo comienza con un juicio ante la creación de Dios, se tiene que terminar con un juicio sobre el mundo mismo, ¿vale? Eso es lo que nos quiere decir este primer capítulo. También nos dice, igual, nuestra capacidad creadora y creativa es inherente a nuestro ser, como extensión de esa energía divina de Dios. Pero al empezar a juzgar la creación divina de Dios, empezamos no a crear, sino a fabricar. Porque todo esto que estamos pensando de separación de cuerpos, de enfermedades, del dinero, de estas relaciones tóxicas, tormentosas, eso nunca lo ha pensado Dios. Por tanto, como nos dice ahí, eso no está en la mente de Dios. Y lo que no está en la mente de Dios no existe. Pero nuestra mente creativa, creadora, sigue fabricando en este mundo, pero los pensamientos que tenemos en este mundo, que sí están relacionados con la mente de Dios, pensamientos de unión, de amor, de sanación, de unicidad, ahí estamos extendiendo esa verdad en el sueño para que ya dejemos de juzgar. ¿Ok? Bueno, el juicio final, vamos al segundo párrafo. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que tú no entiendes lo que es juzgar, no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación, como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarca un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que corta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto, si es que has de llevar paz a otras mentes. Acá nos dice también que la idea del juicio final es una parte del plan, es una forma en la que el Hijo de Dios va a recordar, dejando de juzgar, de pronto aceptando, de pronto abarcando. El curso desde el comienzo nos dice, este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio, pero no como curso de milagros. Eso lo dice desde la introducción. ¿Y por qué nos dice que es un curso obligatorio? Pues porque todos tenemos que recordar la verdad, pero lo podemos recordar de distintas maneras, ¿vale? Y acá nos habla también el Espíritu Santo, mira como desde el final de la película,
y nos da todas las posibles opciones. Es como cuando yo enciendo el GPS y le digo a dónde quiero ir, ¿no? Es una analogía que uso mucho, el GPS. Es esa mente recta que está en mi mente, que me muestra cuál es el mejor camino, más amoroso y demás, para que yo cumpla mi función, lleve paz a otras mentes y despierte el amor de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa cuando reconocemos que simplemente dejando de juzgar puedo ver un mundo en paz? Puedo despertar a la paz en el mundo. Se acorta el tiempo. Y ahorita que leía esto me llegaba la idea como de un ascensor o las escaleras, ¿no? Yo elijo cómo subir porque dice acorta el tiempo, pero no lo abole. O sea, la función acá en el mundo la tenemos que hacer, pero nosotros decidimos si nos vamos en esa espiral de ascensión, en esa escalera de ascensión, en ascensor, desde una mente milagrosa, desde una mente sana, desde una mente que elige la paz, o si me voy por las escaleras. Me canso, me agoto, paro en cada piso, visito a cada vecino, de pronto juego al ring corre y me voy a demorar más, ¿no? Pero la idea es que vayamos acortando cada vez más el tiempo. ¿Mm? Yo creo que muchos hemos dicho, al menos yo, es mía culpa, eh, yo soy de las que he dicho, dame paciencia, pero ya. Y como nos dice el curso en alguna de sus partes, la paciencia infinita trae resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque te sitúa más allá de un resultado tempo espacial o espacio temporal. ¿Mm? Entonces, cuando yo soy paciente, esa paciencia le quita poder a todo lo externo y dejo de usar la magia. ¿Mm? Y es por eso que el milagro acorta el tiempo. Les he hablado muchísimo acá eh, del síndrome de telenovela mexicana, ¿no? Que repetimos la misma historia, el mismo guión, pero con distinto reparto, ¿no? Y seguimos, o eso, como ratoncito en rueda, él que él y la culpa la tiene el jefe, entonces ya no me caso con Pedro, sino con Juan, entonces no me gusta este jefe, entonces cambio de trabajo, entonces creo en la carencia, entonces me compro la lotería, eh, todas estas cosas, ¿no? Eso es querer hacer magia en el mundo y no reconocer dónde realmente está el error, a través del cual tenga o no tenga dinero, mi decisión es experimentar y reconocer y recordar la abundancia de mi ser, según las condiciones que hay en mi vida, según ellas e independiente de, porque ya sé que mi esencia no la va a afectar ni a corromper nada del mundo. ¿Mm? Nada real puede ser amenazado. Y como nosotros en la mente de Dios fuimos pensados con Dios, en Dios y por Dios, somos reales, no el personaje, el Hijo de Dios. ¿Mm? Creo que les contaba también alguna vez que yo estaba ahí como filosofando y decía, bueno, ¿qué quiere decir este pienso, luego existo? Pues claro, somos mente y tal, ¿no? Por esos milagros, todo es mente. Y siento ese pensamiento de Dios que me dice, pienso en ti, luego existo en ti. Y yo dije, ay, santo Dios bendito, Dios pensó en mí, ¿qué habrá pensado ese man? ¿No? Desde la idea equivocada que tenemos de Dios. ¿Mm? Entonces, cuando entendemos que Dios de por sí no hace juicios, el juicio final es parte del plan de expiación, si se le quiere llamar así, ¿vale? Pero si nos dice que es nuestra responsabilidad primero activar una mentalidad milagrosa, ¿m? Para unirnos a esa mente milagrosa y acortar el tiempo, montarnos pues en ese, ya ni siquiera ascensor, en ese cohete, ¿no? Que nos lleva más allá del universo. ¿M? Y también esos juicios, ese juicio final, es liberarnos de nuestros miedos, es saber que sí tenemos miedo, y pedir expiación a través de esa mente milagrosa para sanar nuestra mente, ¿vale?
Párrafo 3. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes los emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte a tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y aprisionada no podría sino continuar. Acá me encanta cuando nos habla, bueno, nuevamente, que el proceso del juicio final no le corresponde a Dios, sino Jesús, como a cargo de la filiación, nos lleva a través del proceso de evaluar todos nuestros juicios. Y de hecho, ayer vemos una película con Sergio, que ahí está conectadito. Gracias, mi ser. Que precisamente la película tiene como una escena del juicio final. Y es como ese momento que nos han vendido, que es al final de lo que llamamos vida, que vemos todas las escenas y decimos, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto me condena, ¿sí? Y merecemos castigo y vuelve y juega. Y entramos a otro rollo espaciotemporal, pero no despertamos en Dios. Y acá lo que entiendo con esto es, no. Ese juicio final tú lo estás viviendo cada día. Cada día desde que te levantas. Si miras, pucha, este día tan nublado. Va a llover. Ay, qué frío. Ay, qué calor. Ya me tengo que bañar para ir a trabajar, qué pereza. Esas cosas tan diminutas son juicios de nuestro día a día y son parte de esa mente egoica, de la creencia en el personaje. Entonces, acá la invitación de este párrafo es a entender que siempre, que no es cuando nos juramos que nos van a llamar a la elección, ¿no? Mira, es que tú, el 27 de abril del 2023, asististe a la clase de un curso de milagros. Entonces, ahí ya te liberamos de 20 culpas. No tiene nada que ver con eso. Puedes estar aquí en la clase y decir, esta vieja loca de qué está hablando. No, ay, ese pelo tan maluco, ¿cómo le queda? Ay, es que casi no le escucho. Ay, es que mi computador no funciona. Qué juicio. O de pronto hay ruido en el ambiente. Cállense, que no me dejan escuchar mi clase del curso de milagros. ¿Qué juicios estamos teniendo en nuestro día a día? Y el entrenamiento del curso es estar súper presentes en nuestra mente para elegir de nuevo. Sea el clima, sea lo que me dijeron, sea traer la historia de mi familia. Y es que mi tatarabuelo perdió toda la tierra que tendríamos. Y es que si no, yo sí sería rica, pero es que es por mi tatarabuelo, ¿no? Y juzga a mi tatarabuelo, un man que ni siquiera conocí. Y así empezamos. El que me encierra en el tráfico, el que de pronto me dijo algo que no me gusta, el tipo que me gusta pero no me llamó, el trabajo que no me dieron, entonces me juzgo a mí porque es que no soy suficiente. Estamos llenos de juicios. Y nuestro juicio, a diferencia del juicio del Espíritu Santo, es un juicio de esto es bueno, esto es malo, desde la comparación. Y por eso acá se nos dice, significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. No nos dice, llegarán a entender qué es el bien y qué es el mal. Curso de Milagros nos dice, lo que no es amor es una petición de amor. El que me cerró en el tráfico estaba
pidiendo mi amor de una u otra manera. Pero como yo estoy sincronizada en el miedo, entonces lo juzgo, "Uy, pero como me invitó, pero no sé qué, ojalá lo paren porque iba rápido". Sí, uno le desea el mal a otro y todo, ¿no? Uno es así. Hay gente así. Entonces nos dicen, no es importante, o mejor dicho, lo importante no es que nos demos cuenta y que juzguemos este acto bien, este acto mal, este es una buena persona, este no. Esta enfermedad es mejor que esta, no. A diferencia de nuestros juicios, el Espíritu Santo te dice, esto es real, esto no. Esa luz que tú ves en tu hermano es real. Esa esencia que tú reconoces en él es real. Ese juicio que tú has emitido sobre él no lo es. ¿Mm? Cuando reconocemos la luz en el otro, estamos en una mentalidad milagrosa. Cuando reforzamos los juicios, estamos reforzando una idea de miedo. Y se nos dice, libera tus miedos. Es tu responsabilidad reconocer que tienes miedo. Y no miedo como temor, miedo como un sistema de pensamiento que nos lleva a percibir las cosas separadas, perecederas, carentes y demás atributos del ego, ¿no? Entonces, eso se trata en los juicios que emite el Espíritu Santo. Te dice, ¿a qué sigues diciendo? Este es un hijo de tantas, si tú sabes que no lo es. Ese juicio que tú emites ante el otro no va a cambiar su esencia, ni tampoco lo que el otro diga de ti. Yo no sé cuántas veces han hablado de mí, bien o mal. No sé si han hablado más bien que mal o más mal que bien. ¿Mm? ¿Qué de todo eso que han dicho de mí me ha definido a mí? Nada, nada. Yo desde la mente de ego puede que me crea que me digan, y como es de fea. Y yo, ay, sí, yo soy feíta, ¿sí? O que me digan, ay, como es de linda. Y yo, pues claro, yo soy linda porque el otro me dice que soy linda. ¿Mm? Nos creemos capaces de ser definidos por el otro, porque no tenemos absolutamente ni idea de quién somos. Y ese es el final del curso, ¿no? Recuerda quién eres. Sé quién soy y acepto mi herencia. Punto. ¿Vale? Cuarto párrafo. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero, lo que hablábamos. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarían de existir. Ojo aquí, ahí sí, ojo al piojo. Ojo al piojo, que esta parte es súper clave. Lo que nos dice, bueno, lo que hablábamos, que el tema no es bien o mal, sino verdadero o falso. Nos dice también que conservaremos solo lo bueno y elegiremos conservar solo lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que hay en mi mente? Lo que he pensado con Dios, lo que he recordado de Dios en mi mente. Finalmente, si entramos en este rollo es porque nos olvidamos de quién era Dios. Y en alguna de las lecciones dice, deja el curso, deja el mundo, déjate a ti y recuerda a Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer, acallar la mente y recordar a Dios. Abrir la mente para recordar a Dios. Dejar todo ese parlote en la mente, ¿no? Y les dijo, ojo al piojo en esta última frase que me parece lo más poderoso, que es, al mismo tiempo la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que
en ausencia de la creencia que las originó, dejarían de existir. ¿Qué nos quiere decir esto? El juicio que nos lleva a crear, a fabricar algo falso, está sustentada en una creencia equivocada de quién somos nosotros y de quién es Dios. Ese es el proceso de expiación. Lo hemos mencionado muchas veces acá. Para mí la expiación es como prender el antivirus, ¿sí? Va a quitar todos esos programas o archivos que me llevan a ver cosas en la pantalla que no me gustan. Yo no quiero esa pantalla en mi vida, yo no quiero experimentar carencia, yo no quiero experimentar separación, no quiero experimentar traición. ¿Por qué? No porque ya no me guste. Ya no quiero envejecer, entonces no significa que me vaya a hacer pues el Botox o lo que sea para ser un personaje que yo juzgue menos. No, es que en mí ya se sana la creencia de que soy este personaje. Y esa es la expiación. Entonces, si en mí se sanan las creencias que suscitaron este mundo, ¿qué va a pasar? Pues voy a despertar en Dios. Entonces, no significa que también caemos ahí mucho en no voy a juzgar, no voy a juzgar, no voy a juzgar y no juzgaré nada de lo que pase. Pasa la mosquita y pincha mosquita. Hoy no juzgaré nada de lo que pase y no puedo juzgar y ahí pucha, no, volví a juzgar, entonces me juzgo por haber juzgado, ¿no? Así de más locos, ¿no? O sea, es que es tenaz, este tema de los juicios es tenaz. Entonces no significa no me gusta la pared blanca, entonces la pinto de azul para que la juzgue menos. No, significa que en mí se sanen las creencias que me hacen rechazar, juzgar algo de lo que veo. No se trata que a nivel consciente no voy a juzgar, no voy a juzgar, no voy a juzgar. Entonces me meto en una cueva en los Himalayas para ver si así no juzgo nada, pues porque no veo nada. No, para dejar de juzgar y emitir ese juicio final, debo, a través del perdón y la expiación, sanar todas las creencias equivocadas que hay en mi mente. El amor corregirá todos los errores de mi mente. Entonces yo no se trata de dejar de juzgar por dejar de juzgar, porque creo que juzgar me hace una mala persona, porque ya me estoy juzgando, sino cuando me doy cuenta que estoy juzgando algo, pido expiación para sanar las creencias que hay en mi mente que me llevaron a juzgar algo, porque ese juicio es necesariamente contra algo que creo que es externo a mí, algo que es distinto que yo. Y esos son los conflictos del mundo, ¿no? Pensar distinto, vernos distinto, tener distintas formas, etcétera, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que tener muy presente. Ese juicio final no es que yo decida dejar de juzgar, es que sea consciente de las creencias que me llevan a juzgar y entregarlas a la expiación para que sean sanadas en mi mente, ¿vale? Quinto y último párrafo. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede realmente estar vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Quien debe emitir un juicio contra mí, más que un juicio, un veredicto, porque estamos hablando que un juicio es prácticamente una definición del otro, ¿no? Creo que yo defino al otro cuando digo es más bonito que el otro. Pero eso no lo va a definir. Quien realmente nos define es Dios y ya nos creó perfectos.
Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar este juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Este es tu papel en la expiación. Aquí hay muchas cosas. En el párrafo anterior nos hablaba del Apocalipsis, ¿no? Que se asociaba mucho el juicio final con Apocalipsis. Si estamos como en este camino al despertar, seguramente ya tenemos claro que la palabra Apocalipsis no significa final, sino significa revelaciones. Ya se conoce o se entiende más como el libro de las revelaciones. ¿Qué es lo que se va a revelar al final de los tiempos? Se va a quitar el velo y se va a reconocer la verdad. ¿Mm? Esa es la revelación. Quitar los miedos para conocer la verdad. ¿Mm? Esto por un lado. Y luego me encanta que nos dice, nadie que veo atemorizado puede realmente estar vivo. Y ya hablamos que el miedo no es necesariamente temor, sino una conciencia de algo que Dios nunca ha pensado. ¿Mm? Ese es realmente el miedo. Esas son las dos emociones de las que nos habla el curso. Una real, una falsa. Y en otro lugar nos dice, tus creaciones esperan pacientemente. ¿Cuáles son mis creaciones? Lo que he pensado en la mente de Dios. ¿Mm? Lo que he pensado en amor, en abundancia, en prosperidad. Sí, en perdón. Esas son mis verdaderas creaciones. Y más que creaciones, muchas veces se definen creaciones como objetos, ¿no? El que crea una canción, crea una vasija de barro. No, acá creaciones son extensiones de la luz. Crear es extender el amor. ¿Mm? En este mundo el amor se extiende cuando estamos en la mentalidad recta. ¿Y cómo se extiende? Sanando nuestra mente para no repetir las mismas historias, sino para estar en paz y vivir realmente. Si vivimos en miedo, no estamos viviendo realmente porque la verdadera vida está en el amor. ¿Ok? Entonces, bueno, es este apartado el que nos acoge hoy. Nos habla de muchas cosas, nos habla que los juicios están sustentados por creencias, que realmente son nuestras creencias las que se sanan para dejar de juzgar. ¿Mm? Que realmente el juicio no está entre el bien y el mal, sino entre lo verdadero y lo falso. ¿Mm? Que nuestra función es sintonizarnos en esa mentalidad milagrosa para cortar el tiempo y reconocernos en un solo instante en la mente de Dios. ¿Vale? Y acá Jesús nos da un bonus track. Este tema del juicio final debe ser importante desde que lo menciona después en el libro de ejercicios. Y lo menciona literalmente, acá vamos a leer el punto 10, que es el juicio final, que está en el libro de ejercicios entre la lección 310 y 311. ¿Vale? Página 488, ish, dependiendo de la edición. Punto 10. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios ese regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios proclamar que lo falso es falso y lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que la percepción, a la percepción le llega a su fin. Lo primero que verás
será un mundo que ha aceptado que eso es verdad. Al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Así nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. Respiremos profundo. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que se le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso y como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo de Dios que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de esto. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará. Este es el juicio final de Dios. Cerremos los ojos, respiremos profundo. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Respiremos profundo. Acá nos damos cuenta que el juicio final nos habla del advenimiento de Cristo, ¿no? De esa soberanía de Cristo en nuestra mente. Y con esa soberanía de Cristo no hay juicios, porque se reconoce como uno con todo. Y eso es lo que va a dar final a la proyección y a la percepción. Porque cuando hemos acogido, abarcado todo en el amor, nos reconocemos como el amor mismo, como ese ser ilimitado que somos. Entonces ya no importa la forma, el color, no importa el tiempo y el espacio, no importa la muerte, no importa una enfermedad, porque ya en nuestra mente, esa mentalidad recta, ese Cristo ha tomado su lugar en nuestra mente. Y cuando eso pasa,
vemos con esa visión de Cristo. Como leímos antes, los milagros acortan el tiempo, pero no lo abolen. Pero ¿qué pasa con el tiempo que me queda? Y me llega la canción de Gloria Estefan, ¿no? Con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Eso va a pasar. Con el tiempo que nos quede en el tiempo, vamos a demostrar que somos ese amor. Ay, esa canción está chévere. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor. Sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera. ¿Qué es eso sino el juicio final? Vivir para dar amor. Yo viviré por darte amor, borrando cada dolor. Y te amaré hasta que muera, ¿no? ¿Qué tal este regalo, esta canción? No me había llegado como en este momento, pero wow, qué poderoso. Porque ahí le vamos a dar ese correcto uso al tiempo, cuando dejamos de juzgar. Le vamos a usar correctamente el cuerpo cuando lo usamos para extender el amor a través de nuestras acciones, nuestras palabras. Wow, súper. Entonces ya sabemos que el juicio no tiene que ver con ninguna condena ni con ningún veredicto. ¿Mm? Tiene que ver con unas creencias. ¿Mm? Y cuando Cristo se posiciona en mi mente, cuando me reconozco en esa mente de Dios, ¿qué voy a juzgar? Nada, porque no hay nada externo a mí y lo único que he juzgado son cosas de mí, para mí, con respecto a mí. ¿Mm? Porque no hay nadie más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay preguntas, dudas, sugerencias, quejas o reclamos? ¿No? Vale. Para ir ahondando en el tema, como estamos de tiempo, perfecto. Ponemos el clipcito de la película. Creo que tenemos que parar por 5 minuticos la transmisión en YouTube. Marlencita va a poner el link del clipcito que vamos a poner. Es de La Cabaña, de la película La Cabaña, ¿vale? Para que entendamos un poquito más este tema, ¿vale? Mis niños, ¿Me avisas, Marlene? enredada que está nuestra mente, ¿no? Cuando él va entrando como a este tema, ella le dice, no, vamos más adentro. Y le dice, tenemos que sacar de la raíz todas las matas o plantas que pueden ser peligrosas. ¿Qué es esa raíz? Que arrancar de raíz toda esa maleza, la expiación. Y cuando empezamos a organizar nuestra mente con esa mentalidad milagrosa, es el mismo jardín, pero tiene un sentido, tiene un propósito, ¿no? Ya se ve un poco el esquema eh, grande de lo que es esa mente unificada. También es súper importante cuando nos dicen en esta parte que realmente lo que juzgamos como bueno o malo no es porque sea bueno o malo, es porque a mí me conviene o no me conviene. O yo aprendí que esto debería ser así, pero ¿por qué? O sea, porque a este lado del charco los hombres solo se pueden casar con una mujer y porque al otro lado del charco, por allá en el Medio Oriente, sí pueden tener entre 4 y 7 mujeres.
¿Es bueno o es malo? No, son conceptos, son creencias, ¿no? Respecto al bien y el mal, son sistemas sociales y culturales que hacen que algo no sea simplemente bueno o malo, simplemente pues es. Y cuando me doy cuenta que solo la verdad es y nada más es, ¿qué voy a juzgar? ¿Estamos de acuerdo? Y no contento con eso, Jesús, para darle más importancia y contundencia a los juicios. Porque te dice, sí, no juzgues, sí, los juicios son tuyos, no son reales. Y en el manual para el maestro, en la pregunta número 10, nos dice, ¿cómo se deja de juzgar? No lo puedo poner más así en desmenuzadito. ¿Cómo deja de juzgar un maestro de Dios? Porque sabemos que acá todos somos maestros de Dios, ¿no? Vamos a leer ese pedacito, esa pregunta del manual para el maestro. ¿Cómo se deja de juzgar? Los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se les confunde con sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. ¿Qué tal la locura de creer que nuestros juicios son confundidos con sabiduría? Es que yo sé que está bien y está mal. ¿No? Es que él es bueno porque él conoce, pero conoce el mundo, ¿no? Digamos. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener un buen juicio o un mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es malo para otro. Hablemos, por ejemplo, de la muerte como concepto. ¿No? Porque hablamos que hay personas que merecen la muerte, que merecen ser asesinadas. ¿No? Y otras que hay, pero ¿por qué se murió? ¿No? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia, un Pablo Escobar, hay gente que lo idolatra porque construyó escuelas, construyó todo un barrio, dio casas a muchas familias, y otros bueno, por lo que hizo desde su narcoterrorismo, ¿no? Un mismo personaje, dependiendo de quién lo mire, se puede ver como bueno o malo. Y una misma acción, como matar a alguien, se puede ver como buena o mala. ¿Es realmente bueno o malo? No, la muerte no existe. Finalmente, el personaje de Pablo Escobar tampoco, volviendo al ejemplo, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y mal juicio de otra. Tampoco puede enseñarse realmente a un criterio consistente para determinar lo que son realmente estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio en este contexto no significa nada, mal juicio tampoco. ¿Por qué no significa nada este buen juicio o mal juicio? Por lo que habíamos dicho de que un juicio no ha sido pensado por Dios, entonces no existe. Y nada real puede ser amenazado por ningún juicio externo, ¿no? Entonces, acá me gusta también decir que vimos un tema de la palabra discernimiento. ¿Cuál es la diferencia entre juicio y discernimiento? ¿Mm? Esto lo publicaba en redes no hace mucho. Mi entender, ¿no? Porque nuevamente yo lo que comparto aquí es mi entender, mi sentir y mi práctica
del curso y pues la información que he recibido de ese maestro interno a través de mi práctica del curso, ¿no? Lo que no significa, y como también lo he dicho, el curso es uno, es ese librito azul, pero el plan de Dios es casi que unificado. Él sabe lo que tú tienes que sanar, sabe los juicios que tú tienes que sanar. Y para eso te ponen las situaciones que te van a ayudar de una forma más o menos amorosa según tu voluntad. Como lo leemos en el primer párrafo, eso es un tema de voluntad. Si mi voluntad está unida a la de Dios, pues mi mente solo va a albergar pensamientos de Dios, ¿cierto? El segundo párrafo. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta no que no debe juzgar, sino que no puede. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. Lo que es todo no puede tener opuestos, lo que es todo no puede perder nada, lo que es todo no puede renunciar a nada. Una de las lecciones dice gustosamente, sacrifico mi miedo. Eso es lo único que Jesús nos pide sacrificar. Y como hemos hablado del miedo, no es te entrego este sentimiento que no me gusta. El miedo es una forma de pensar, es entregarle esa mentalidad errada a Jesús, al Espíritu Santo para la expiación. Entonces, realmente como el Maestro de Dios está o es consciente de elegir una mentalidad recta, sabe que no es que no deba juzgar, sino que no puede, porque en esa mente recta no hay juicios. Todo lo acepta, todo le abarca, no significa que todo lo permita. Y esa también es digamos, un punto muy álgido entre los estudiantes de un curso de milagros. ¿Hasta qué punto esto no es real, esto no es real, esto no es real significa aceptar o aprobar una situación de violencia? ¿Sí? En otra película había una frase que me encantó, ellas hablan, creo que se llama la película, decía es que perdonar no es permitir. Entonces, cuando yo estoy en esa mentalidad recta, libero mis juicios, entiendo y emprendo la función que se me dio en ese lugar, en ese momento. No desde la defensa, no desde el ataque, no desde eso estuvo malo, sino voy a ser simplemente instrumento de paz en esa situación. Entonces renuncio a los juicios, no digo esto es malo, esto no debería ser así, sino digo que de esto lo ha pensado Dios. No significa negar una situación, significa entender de dónde viene mi juicio y qué parte en la mente del Hijo de Dios es la que ha proyectado a partir de esas creencias equivocadas esa situación. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que emite por su cuenta. Este juicio no es ni bueno ni malo, es el único que existe, solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebible, vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ellos. Y tendría que estar seguro que no hay distorsión alguna en su percepción. Para que sus juicios fueran completamente justos,
con todos sobre los que han de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en un futuro. ¿Y quién puede hacer esto? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Por eso hablo del GPS, aunque a veces nos toma el pelo. No digo que Waze siempre nos dé la mejor ruta, ¿no? Ni siempre lleguemos a la hora que dice. Pero es una idea que nos da de yo realmente desde mi mente limitada no sé cuál es el mejor camino, no sé el para qué de todo lo que está pasando, no sé el para qué de la pandemia que vivimos hace 4 años, 3 años. ¿Cuánta gente no despertó gracias a esa situación? ¿Es buena o es mala? Dependiendo si tu mente se dispone y se abre a los milagros. No va a ser ni buena ni mala, sino te va a revelar una verdad a través de esa situación. En alguna de las sesiones, ya no me acuerdo, creo que Gregory, creo, que traduje, él hacía mucho énfasis en todo pasa para bien, todo es para bien. ¿Y cómo sé que todo es para bien? ¿Y cómo hago que todo sea para bien? Pues abriendo mi mente a los milagros, abriéndome a que se corrija mi mente y se transforme en amor una situación que ha sido creada por el miedo. Entonces, una situación de traición me va a llevar a un fortalecimiento interior, ¿no? Me va a llevar a respetarme y a la honestidad conmigo misma. Pero ¿qué pasa si yo sigo culpando al otro porque me puso los cachos? No voy a entender el para qué de esa situación. ¿Qué pasa si sigo juzgando la fila del banco? No voy a entender el por qué es útil que yo esté allá y no que saliera antes del banco. De pronto salgo y había un atraco, había alguna cosa. Y he conocido muchísimas historias de las Torres Gemelas, por ejemplo, de, pero es que se me regó el café, no sé qué, me tuve que volver a cambiarme la camiseta, y bla, bla, bla. No llegué a trabajar el señor y pues no le tocaba estar allá en las Torres Gemelas. ¿Juzgó haberse chorreado el café? Claro que sí. ¿O era para bien? Claro, porque vivió lo que debía vivir en esa situación y no vivió lo que no debía vivir. Entonces, lo que siempre debemos hacer es abrirnos a esos milagros y saber, bueno, ¿para qué es esto? No el por qué, porque lo vamos a juzgar o justificar. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito del mundo? Y más allá de lo que hemos hablado del juicio final, el curso no es más sino una reinterpretación de la existencia misma. ¿Para qué es el tiempo? ¿Para qué es el cuerpo? ¿Para qué son las relaciones? ¿Cuál es el verdadero propósito? Es solo entiendo y le doy un verdadero propósito cuando me abro los milagros y a sanar mi mente. ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esa experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías la razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Renunciar a todos los juicios es la verdadera sabiduría. Ya sabemos que el conocimiento es del mundo, la sabiduría es de Dios. Forma pues un solo juicio más, y este es, hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto.
Él conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera están involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero. Mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en su lugar, en lugar de su propio juicio. Ya no comete errores, su guía es infalible. Y donde vino a juzgar, ahora va a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar a los juicios, lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. El Maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda fealdad que ve a su alrededor es el resultado de ellos, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva toda soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser, ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su elección equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? ¿Cómo va a ser difícil que solo anhelemos la paz? En cualquier situación, deseo la paz de Dios, sin juzgarla como buena o mala. Sé qué es lo que quiero experimentar, a pesar de lo que esté pasando en mi entorno. Deseo la paz de Dios. Y cuando ponemos la paz de Dios por encima de cualquier juicio sobre el mundo, se sana nuestra mente. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Hay dudas, comentarios? ¿Nadita? Vale. Bueno, creo que así avanzamos bastante y nos dio bastante claridad sobre qué es el juicio final, ¿no? El verdadero significado del juicio final, que era la parte del curso que, que nos acogía y aquejaba el día de hoy. Entonces, para integrar aún más todo esto, les voy a pedir, mis niñas, si me regalan musiquita para la meditación, porfis. Los ojos. Respiremos profundo. Lleva la atención a tu corazón.
Imagina esa luz blanca que entra por tu coronilla y se conecta al corazón. Y desde el centro de la tierra, un rayo de luz roja que a través del coxis se conecta al corazón. Extiende esa luz a través de cada célula, molécula, partícula, hasta envolverte en esa burbuja de luz. En esa burbuja de luz se va a elevar todo tu ser hasta dirigirte a a esa nube en la que puedes descansar. Empiezas a caminar, sintiendo la textura de esa nube en tus pies descalzos. Y llegas a un portal de luz. Entras y encuentras ese trono dorado dispuesto para ti. Vas a invitar a ese lugar a papá y a mamá, familiares, amigos, jefes, ex jefes, pareja, exparejas, todos esos compañeros de camino. Y vas a reconocer esa luz en tu corazón. Y juntos en un círculo decimos: Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al hijo que tú amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede ser aquel a quien tú creaste como tu hijo. Todos esos hermanos, más allá de la historia, eso no están en el tiempo. Y ahora nos reconocemos en la eternidad. Deja que cada uno de esos hermanos en una palabra te recuerde quién es el Hijo de Dios.
Y así nos unimos en esa luz, en esa verdad, de corazón a corazón. Y trae a esa persona que te ha costado perdonar. ¿Quién eres? ¿Y quién soy yo? Para que la verdad se extienda en tu mente. Y ahora invitamos a Jesús a este lugar. Dejamos que esa luz crística tome el mando de nuestra mente. Y Jesús te dice, hermano, hermana, estoy aquí para sonreírle a tu verdad. Estoy aquí para recordarte que solo en la dicha del Hijo de Dios mora la paz. Que la verdad está más allá de las mentiras que te has dicho. No te mientas más, creyéndote culpable, creyéndote limitado. Dame tu mano y camina junto conmigo para que emprendamos este camino y reconozcamos la verdad. Te doy mi visión, te doy mi camino, te doy mi verdad y te doy mi vida. Pues soy no contigo. ¿Cómo podría no serlo? ¿Cómo podrías no ser lo que tú ves en mí? Vámonos en dicha. Juicio final ha llegado, porque es tu decisión dejar de juzgar. Es tu decisión que el Cristo habite tu mente. Es tu decisión ser el Cristo que eres. Es tu decisión experimentar tu verdad. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora?
¿Dónde está el pesar? Recuerda que el juicio no es una lucha entre el bien y el mal, sino un camino para encontrar la verdad. Así es. Poco a poco vas volviendo al aquí y a la hora. Esa luz se va resumiendo en tu corazón. Y desde esa mentalidad recta, abres los ojos, pero con una nueva visión. ¿Cómo nos fue? Hay comentarios, dos sonrisitas por ahí. ¿Cómo se sienten? No veo preguntas ni comentarios, Cata. Vale. Cuando hay verdad no hay duda, ¿no? Mm, Súper sí. bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por este espacio, por ayudarme a reconocer mis juicios y entregar las creencias que me llevan a juzgar. Obviamente sé que esta clase es para mí, ¿no? Para el único hijo de Dios que somos. Y reconocer de una vez por todas que liberar nuestras creencias, nuestros miedos y nuestros juicios en un solo instante es lo que nos llevará a recordar la verdad y a experimentar la verdad. Muchísimas gracias, mis niños, por el servicio, quienes se unieron por acá y por YouTube. Y bueno, acá siempre feliz, en disposición y servicio para ustedes y siempre en Dios. Infinita gratitud, Cata. Gracias por aclarar, ¿verdad? La definición que nos dieron del juicio final de Dios como condena, que iba a ser justo con la muerte, íbamos para el infierno o íbamos para el cielo. Y gracias, Jesús, por ponernos esta luz de darnos para reconocer que el juicio final solo es la corrección de mi mente y estar en la corrección, en la mentalidad perfecta. Y, y no hay condena por ningún lado. Solo es ver que nada ha ocurrido, que todo es perfecto. Solo tengo que estar dispuesta. Infinita gratitud. Siempre bienvenida. Gracias, Marlene, por tu apoyo en YouTube. Gracias, Nancy, por tu apoyo aquí en Zoom. Gracias a todos los que nos acompañan por YouTube y a todos los que estamos aquí en Zoom. Sí, te recuerdo que el próximo martes 2 de mayo tendremos
la lectura, iniciamos con el tercer capítulo, la percepción inocente, en la sección número 1, expiación sin sacrificio. Así es, sin sacrificio. Te recuerdo mañana, lección del día, a las 7 de la mañana, hora Colombia, con Nelixa y Dianita Maecha. A las 10 tenemos a Sonia Martínez de España y a las 7 hora Colombia, a Alexandra Clarix desde Estados Unidos. Te invitamos ahora a integrar toda esta enseñanza que nos facilitó Cata mediante una meditación activa. Si te encuentras en YouTube y quieres ingresar a Zoom, solo hazle clic al enlace. Gracias.